Mis queridos hermanos y amigos, ¿qué tal? Shalom para todos y para todas. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno sea con usted todos los días de su vida, con su familia y con todo lo que le rodea. Como siempre agradeciendo al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted el conocimiento de su palabra y dando gracias también porque de verdad que nos ha dado la victoria. Usted no se imagina cuánto nos ha costado a nosotros poder editar este estudio para poder llevárselo a usted de manera gratuita a través de nuestro canal de YouTube Conozca la Verdad. De verdad que tuvimos muchas dificultades, tuvimos muchas luchas, muchas batallas, pero gracias al Eterno que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera que la victoria siempre la tendremos, porque Él siempre estará dispuesto a bendecirnos y a darnos la victoria en todo lo que nosotros podamos proponernos, siempre y cuando sea para la gloria de Él. Amén. De manera que, mis amados, para hablar acerca de Caín y Abel, como ya habíamos prometido a través de nuestro canal de YouTube Conozca la Verdad, vamos a hablar conforme al lente de la filología de la Biblia. Aunque vamos a tocar algunos temas teológicos, temas históricos, pero vamos a analizar este relato bíblico conforme a la filología. Por eso pusimos en el título Caín y Abel, un mito, no una historia. En otras palabras, la filología confirma que Caín y Abel no fueron reales, sino que más bien se trata de un relato mitológico o de una leyenda, pero en realidad Caín y Abel nunca existieron, sino que la filología confirma y enseña que este es un relato que se encuentra en la Biblia para darnos a nosotros un mensaje en la cual nosotros tenemos que preocuparnos en saber, en investigar, en estudiar cuál es el mensaje específico que nos está dejando a través de estos dos personajes, Caín y Abel. Es un contraste, es uno bueno y uno malo. Todo en la vida es así, todo en la vida tiene un contraste, algo que sube, algo que baja, algo que es bueno, algo que es malo. Y todo en la Biblia es así, desde el principio de la Biblia hasta el fin, siempre vamos a ver un antagonismo en la Biblia. En el caso de Caín y Abel, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, por ejemplo, y así sucesivamente hay muchísimos ejemplos en la Biblia en donde nos da a entender a nosotros de que existe tanto el bien como el mal. Y el relato de Caín y Abel no es la excepción. También presenta la parte buena y la parte mala. De manera que vamos a iniciar, pero para esto yo quiero recordarles, antes de iniciar, que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Si desea activar la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea dejar un comentario, puede dejarlo. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, entonces le pedimos, con todo el amor posible, de que si nos va a decir algo, dígalo con fundamento bíblico. Hágalo con respeto, como también nosotros tratamos de hacerlo para usted. Amén. El propósito nuestro es ser de bendición. Por lo tanto, si todos nos unimos, y aunque existan conceptos diferentes entre nosotros, pues eso no debe ser causa de división, sino de unión. Que todos podamos unirnos, llegar entonces a un acuerdo, y así todos seremos bendecidos. De manera, mis amados hermanos, que para hablar acerca de esta historia, como ya hemos dicho, lo vamos a ver y analizar a través del lente de la filología. ¿Qué es la filología? La filología es el amor o el interés por las palabras. En otras palabras, de una manera más definida, la filología es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos, con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. En otras palabras, la filología es una rama o una ciencia que se encarga de estudiar de manera profunda
los escritos originales, el idioma original en el que se escribió la Biblia. Amén. De manera que, entonces, conociendo esto, también sería bueno darle a entender a usted, en la Biblia existen varios géneros de literatura. Brevemente vamos a nombrar 9 géneros literarios que se encuentran en la Biblia. Posiblemente hayan más, pero de una manera breve vamos a nombrar estos 9 géneros literarios para que usted trate de conocerlo y así cada vez que usted vaya a leer algo en la Biblia, usted pueda diferenciar a qué género literario pertenece y entonces así usted puede tener una mejor comprensión de lo que le está diciendo la Biblia. Entonces, mis amados, en primer lugar vamos a nombrar el mito. En la Biblia existe el género literario del mito, de la mitología. También existe la leyenda. De igual manera existe también el género literario narrativo. Existe también el sapiencial. De igual manera también existe el profético. Todos lo sabemos, en la Biblia hay muchas profecías y esto pertenece al género literario profético. También existe el género literario poético en la Biblia, casi todos también lo saben. De igual manera existe también el género literario evangelístico. Como penúltimo existe el género literario epistolar. Y como noveno y último de lo que vamos a mencionar o estamos mencionando en esta oportunidad, está también el género literario apocalíptico. Si usted se preocupa en conocer cada uno de estos géneros literarios, como ya hemos dicho, entonces usted podrá lograr tener una mejor comprensión del texto bíblico. Cada vez que usted se vaya a la Biblia, usted va a poder diferenciar a qué género literario pertenece y así va a poder tener una mejor interpretación del contexto bíblico. Miren, mis amados, con respecto a la historia o al relato bíblico de Caín y Abel, la cual se encuentra en el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 17, vamos a estar leyendo y vamos a usar la versión Reina Valera, que es la Biblia o la versión que normalmente más se usa dentro del mundo de los creyentes, en este caso hablando específicamente del cristianismo. Dice la Biblia en Génesis 4, 1 al 17, que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a detenernos hasta aquí para darle algunas pinceladas de algunas palabras específicas que encontramos aquí. Obviamente no las vamos a mencionar todas porque el tiempo no alcanzaría, pero quiero que usted tome en cuenta algo que es muy importante. En primer lugar, el nombre o la palabra Caín significa adquisición. El nombre o la palabra Abel significa aliento. En la parte inferior, usted puede ver que está en rojo la expresión salgamos al campo. Este su servidor lo hizo precisamente de esta forma
con la intención de darle a entender algo muy importante. Y es que la filología confirma y enseña a la vez de que esta palabra salgamos al campo es sinónimo a la expresión tener relación sexual. Es por eso que esta palabra o esta expresión salgamos al campo en el libro de Génesis, en este relato específicamente, no aparece en los escritos originales. Conforme a la historia, la filología confirma, dice que esta expresión fue quitada de la Biblia porque era una expresión muy ofensiva para el tiempo en el que se escribió la Biblia, para el tiempo en el que se escribió este relato bíblico. De manera que la expresión, como le dijo Caín a Abel, salgamos al campo, era sinónimo de decir o de tener relación sexual. De igual manera, por eso es que usted ve que en el principio cuando dice conoció Adán a su mujer Eva, esa palabra conoció o conocer también significa que tuvo relación sexual. De igual manera, entonces, esta expresión salgamos al campo, como le dijo Caín a Abel, era sinónimo de decirle que fueran a tener sexo. Es como hoy en día, en estos tiempos, cuando una persona invita a otra y le dice, vamos para un motel, pues la persona obviamente ya sabe, conoce la intención con la cual la otra persona le está invitando. Amén. Esto es importante que usted lo tenga claro. Entonces, al final dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En realidad no fue que lo mató. Una cosa es matar, pero otra cosa es asesinar. Y esto es importante que usted como creyente también sepa o conozca la diferencia. Usted puede matar a alguien en defensa propia y puede adquirir el perdón del Eterno, y la misma ley terrenal inclusive le considera. Pero cuando usted asesina a alguien es diferente. Cuando usted asesina a alguien fue porque lo premeditó, porque lo planificó. Entonces, en el caso del relato bíblico de Caín y Abel, no fue que Caín lo mató, sino que lo asesinó porque él lo programó. Bien, bien, amados, entonces continuamos con los versículos bíblicos. Sigue diciendo entonces, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí también hay algunas palabras que nosotros queremos dar algunos cortos detalles sobre ellas. Con respecto a la palabra sangre, la palabra tierra, la palabra Edén, la palabra ciudad, que usted ve que pusimos acá en rojo, es porque hay algo muy interesante en donde usted tiene que saber. Por ejemplo, la palabra sangre en hebreo es la palabra dam, así, dam, D-A-M, dam. La palabra Adam
que está relacionada con la palabra Adam significa hombre o humanidad. Adán no es el nombre de una persona. Adán no es el nombre de un hombre, sino que Adán significa hombre o humanidad. De igual manera, la palabra tierra se conoce como Adamá en el idioma hebreo. De manera que Dam, Adam, Adamá, Edén, todas estas palabras están relacionadas. De igual manera, la palabra Edén, que acabamos de mencionar, que significa lugar de deleite o lugar protegido. Obviamente la Biblia nos habla de este lugar y que era un lugar que estaba primero protegido por Dios y luego protegido por Adán, que fue a quien dice el relato bíblico que Dios puso allí para que guardara, para que protegiera aquel lugar. Entonces es importante que usted conozca bien estos detalles con respecto a lo que es tierra, a lo que es humanidad, a lo que es hombre, a lo que es sangre, a lo que es Edén, que todas estas palabras están relacionadas entre sí. Y con respecto a la palabra ciudad, que es muy importante, la Biblia dice que Caín salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Si este lugar tenía el nombre de Nod, entonces parece ser que posiblemente ya en este lugar existían personas. Cuando dice más arriba, no te volverá a dar su fuerza, sino que serás errante y extranjero en la tierra. Esa palabra errante es una palabra, bíblicamente hablando, que es sinónimo de negatividad, andar errante. Es una palabra que anda desprotegido. Se podría figurar como en la situación de un huérfano que está desprotegido. Luego más abajo dice Caín, y de tu presencia me esconderé. Esa palabra me esconderé también es una palabra negativa dentro de lo que es el contexto de la Biblia. De manera que esta y mucho más palabras son importantes conocerla dentro de su significado original, dentro de lo que es su idioma original, que es el idioma hebreo, en el cual se escribió la Biblia realmente, conociendo en este caso específicamente hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, mis amados, a partir de aquí es que comienza la enseñanza, es que comienza el contexto de Caín y Abel. Dese cuenta que dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí es donde la filología se enfoca directamente en saber, conocer y mostrar el contexto correcto de lo que es el relato de Caín y Abel. Aunque el cristianismo tradicionalmente se ha enfocado en tomar a Caín y Abel como referencia positiva y referencia negativa para hablar y de hecho enseñar a los miembros de la congregación o de la iglesia a ofrendar, esto realmente no es prudente porque realmente no es la enseñanza que está dejando. Teológicamente se han predicado, se han enseñado muchos mensajes, hay muchas enseñanzas en donde toman a Caín para decir que Caín, Dios no recibió su ofrenda porque la ofrenda de Caín era mala, porque eran frutos malos, porque Caín dio de lo peor. Eso no es cierto, mis amados. Decir esto, enseñar esto, no es una forma seria o responsable de hablar o de enseñar realmente lo que el contexto bíblico nos está mostrando a nosotros. Dentro de la línea rabínica
hay una teología muy buena, muy importante también, acerca de el hecho o el acontecimiento de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. La línea rabínica dice y enseña que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque Dios desde el principio había trazado pautas y había establecido normas de cómo llevar las ofrendas. En la Biblia existen 5 tipos de ofrenda. Está la ofrenda de los frutos y está la ofrenda también de sacrificar el cordero. Entonces la línea rabínica dice que Dios desechó la ofrenda de Caín porque Caín primero tenía que sacrificar el cordero. Tenía primero que derramar la sangre del cordero porque la Biblia dice que para que haya remisión de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces el hombre lo que hace es, o lo que hacía, es que primero ofrecía el sacrificio del cordero, derramaba su sangre y por medio de esa sangre Dios o el Eterno, Hashem, Yahvé, como usted le quiera llamar, entonces remitía el pecado del hombre. Luego que el pecado era remitido, luego de eso, entonces había un día específico en el cual el hombre podía nuevamente llevarle la ofrenda de los frutos. El cristianismo dice, como ya hemos dicho, que como Caín le llevó de lo peor, por eso Dios no lo aceptó. Sin embargo, esto tampoco no es coherente. Realmente, con toda sinceridad, con todo respeto, esto no tiene fundamento bíblico. Y por eso usted ve que hay muchas iglesias, ministros, que con mucho respeto lo decimos y nos dirigimos a ellos, manipulan a las personas y le tocan este tema para decir que usted tiene que dar lo mejor a Dios, que usted no puede dar de lo peor, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de manipulaciones psicológicas que se manejan dentro de muchas congregaciones, iglesias, concilios, que realmente no pertenecen a la Biblia. Entonces, mis amados, los antiguos tenían ciertas creencias en cuanto al Dios que había creado los cielos y la tierra. Para ellos, ese Dios tenía como forma de hombre. Para ellos, ese Dios caminaba con ellos, vivía con ellos, andaba con ellos, comía con ellos. De hecho, para ellos, ese Dios podía oler, porque dentro de la mentalidad o dentro de la creencia de ellos, al ellos ofrecer el sacrificio o la ofrenda quemada, como se le llama, ellos quemaban la ofrenda porque ellos creían que al quemarla, ese olor llegaba hasta Dios, subía hasta Dios, llegaba a sus narices, Dios olfateaba ese olor y en caso de que estuviera airado, entonces su ira era apaciguada a través de ese olor, de esa carne que ellos asaban o que quemaban. En otras palabras, a través de ese sacrificio, ellos entendían que la ira de Dios se apaciguaba y así podían estar a cuenta con él. Entendiendo esto entonces, la palabra ciudad en la Biblia es sinónimo de antagonismo. ¿Antagonismo a qué o a quién? Antagonismo al campo y a los hombres de campo. Es por esto que la filología se enfoca precisamente en esta palabra, en todo el contexto del relato bíblico de Caín y Abel, se centra mucho en lo que es la ciudad, porque los antiguos eran hombres que vivían en los campos y se trasladaban de lugar a lugar haciendo tiendas. Por eso el trabajo de ellos o la ocupación de ellos, lo que ellos más amaban, era ser pastor, porque el pastor se ve obligado a mantenerse en el campo con sus ovejas. No le conviene irse a la ciudad, porque en la ciudad o en las ciudades no hay pastos. Por eso ellos se mantenían en el campo para poder mantener a sus ovejas, buscando siempre pastos. Y también por la principal razón de que ellos entendían que el Dios de ellos, el Dios Yahvé, el Dios Jehová, como usted le quiera llamar, ese Dios era un Dios de campo, un Dios de desierto,
que no quería saber nada en lo absoluto en cuanto a la ciudad se refiere. Por eso más adelante le vamos entonces a demostrar con fundamento bíblico el antagonismo que existía entre los antiguos del campo y a los antiguos que se iban a las ciudades. Por eso la Biblia dice que Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente de Edén, y allí edificó una ciudad. Cuando la Biblia dice que Caín edificó una ciudad, el relato realmente lo que le está diciendo es, a nivel filológico, que Caín era un rebelde. Todos sabemos cómo es el sistema de vida que se vive en la ciudad. Por eso es que cada vez que en la Biblia aparece la palabra ciudad, casi siempre aparece de forma negativa. Siempre que usted ve que hay alguien que es de ciudad en la Biblia, siempre habla de manera negativa. Y cuando habla de alguien que es del campo, pues es de una manera positiva. Y esto es lo que filológicamente se puede ver en el relato de Caín y Abel. Caín era un hombre de ciudad porque era rebelde, y Abel era un hombre de campo porque era pastor de oveja. Y los antiguos en aquel entonces, como ya hemos dicho, entendían que mientras ellos estuvieran en el campo, su Dios también se mantenía con ellos y se mantenían bajo la protección de ese su Dios. Entendiendo esto, mis amados, entonces, ¿son malas las ciudades? Vamos a ver entonces si realmente las ciudades son malas o no. Quizá para nosotros hoy en día es normal estar en la ciudad, vivir en la ciudad, andar en la ciudad. Pero como ya hemos dicho, cada vez que la Biblia menciona ciudad o hace referencia a ciudad, siempre está hablando de manera negativa. Por eso es la pregunta entonces, ¿son malas las ciudades? Vamos a mostrarle a usted algunos ejemplos bíblicos, poquitos, para ser prudente con el tiempo. Vamos a mostrarle algunos ejemplos que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, la ciudad de Sodoma y Gomorra, que posiblemente ya todos como creyentes conocemos esa historia. Vamos a ver cuál era el pecado realmente de Sodoma y Gomorra. La mayoría del cristiano cree que cada vez que se habla de Sodoma y Gomorra, se está haciendo referencia en cuanto al pecado se refiere específicamente de la homosexualidad. Sin embargo, la Biblia no confirma de que el pecado de Sodoma y Gomorra fuera la homosexualidad, sino que era otra cosa, y esto lo vamos a ver. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 al 50, dice la Biblia: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. Escuche bien, en primer lugar, soberbia. En segundo lugar, saciedad de pan. Tercero, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Cuarto, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y quinto, y se llenaron de soberbia. Sexto, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Se da cuenta cuál era el pecado de Sodoma? No era realmente la homosexualidad como hoy en día se cree, aunque la homosexualidad es pecado, claro está, pero el pecado que prevalecía en Sodoma y en Gomorra no era la homosexualidad. Y el cristianismo mayormente toma como referencia de cuando dice la Biblia que fueron los dos ángeles a donde Lot para sacarlo de aquella ciudad. Realmente no eran dos ángeles como creen la mayoría de la gente, eran dos hombres normal, humanos, seres humanos. Y la Biblia dice que la gente de la ciudad querían conocer o tener relación con estos ángeles o estos hombres. Entonces el cristiano cuando lee allí, automáticamente lo que ve es que el pecado mayor que imperaba, que reinaba en Sodoma y Gomorra,
era el homosexualismo. Sin embargo, no era cierto. Filológicamente no está comprobado o no se ha comprobado hasta el día de hoy de que las personas fueran homosexuales en aquel lugar. Cuando el relato bíblico dice que aquellas personas querían conocer o tener relaciones sexuales con aquellos hombres, sí es claro, es obvio que querían tener relaciones sexuales con ellos, pero no porque ellos fueran homosexuales, sino que esta gente eran tan malas, era tan perversa, que cuando llegaba un extraño o un extranjero, o cuando ellos se iban a la guerra en contra de otra ciudad, ellos tomaban a los hombres y tenían sexo con ellos, pero era para burlarse de ellos, para degradarlo, porque para ellos era un acto vil y ellos tomaban esta práctica para burlarse, para menospreciar, para envilecer a los hombres, no porque fueran homosexuales en realidad. Otro ejemplo que tenemos con respecto a la ciudad es la ciudad de Nínive. La Biblia dice en el libro de Nahum capítulo 3, versículo 1 al 7, «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Es muy importante también hablar bíblicamente o darle a usted a entender que casi siempre cuando la Biblia habla de ramera, cuando habla de fornicaria, cuando habla de adúltera, no está hablando en sentido literal como cuando dos personas tienen relación sexual, sino que siempre habla de manera espiritual. Está hablando de que religiosamente, espiritualmente, el pueblo, la ciudad o la persona comete fornicación o adulterio o se prostituye yéndose y sirviendo a otro Dios que no es el Dios Yahvé, que no es Jehová, que no es el Dios que creó los cielos y la tierra conforme al enfoque de la Biblia. Esto es importante que usted lo comprenda, que usted lo tenga pendiente. Siempre cuando Dios está hablando de ramera, de prostituta, de fornicaria, está hablando es en sentido espiritual, que religiosamente la gente dejaban a Dios, le daban la espalda a Dios para adorar a otros dioses. En este caso, por ejemplo, la Biblia menciona a Asherá, menciona también a Dagón, menciona también a Baal, menciona también a Moloch, entre otros dioses que la Biblia también menciona. De manera que, mis amados, continuando entonces con el sentido bíblico y filológico que el enfoque le da a las ciudades, también está Babilonia. Todos ya conocemos parte de lo que es Babilonia, pero en el libro de Jeremías capítulo 51, 41 al 45 dice la Biblia, cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre ella, de la multitud de sus olas fue cubierta.
Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia. Bel era un rey, dice Dios, y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Esta última expresión que dice salid de ella, pueblo mío, en donde Dios le dice a su pueblo que está en Babilonia, esta misma expresión se usa también en el libro de Apocalipsis, donde Juan dice salid de ella o salid de en medio de ella, pueblo mío. El cristiano cuando lee o escucha esta expresión, automáticamente cree que Dios está diciendo a la gente que salgan de Roma, que salgan de la Iglesia Católica. Siempre cuando la Biblia menciona a la ramera o a la gran ramera o la prostituta, la madre de las rameras, en primer lugar está hablando o estuvo hablando acerca de Babilonia, la Babilonia que existió. Luego de esto, Dios también menciona a una segunda Babilonia, a una segunda prostituta, a una segunda madre de rameras, que es Jerusalén. Sí, no se sorprenda, es Jerusalén. Cuando en Apocalipsis dice salid de medio de ella, pueblo mío, no está diciendo que salgan de Roma o que salgan de la Iglesia Católica. Le está diciendo a su gente, a su pueblo, a sus hijos, que salgan de Jerusalén. Y esto lo vamos a demostrar conforme al texto bíblico. Vamos entonces a proseguir. Mire, en cuarto lugar está también la ciudad de Jerusalén, como ya acabamos de mencionar. ¿Qué dice Dios respecto a Jerusalén? En Jeremías capítulo 2, versículo 20 dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Escucha bien, esto fue Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén llegaron a un momento que fueron tan idólatras que Dios le enviaba el mensaje a través de los profetas y ellos le decían, no serviremos. No serviremos a Dios. No queremos nada con Dios. No queremos nada con Yahvé. Sigue diciendo, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿A quién le está diciendo Dios esto? A Jerusalén, no a Babilonia, ni a la Iglesia Católica. A Jerusalén, su propia ciudad. Continuamos entonces. En Nahum capítulo 3, versículo 4 dice la Biblia, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esto le está diciendo Dios a Jerusalén. Seguimos. Jeremías 6:6 dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles. Cuando dice cortad árboles, obviamente está haciendo referencia a hombres. Dice, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Hablando acerca de Jerusalén y hablando precisamente acerca del templo que fue construido en Jerusalén, la historia confirma que cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, no fue muy bien visto por la mayoría de los nacionales de aquel entonces. Las personas que estaban allí, que vivían allí, los hebreos, en este caso hablando específicamente, ellos no vieron con buenos ojos la construcción de este templo en medio de esta ciudad. ¿Por qué? Porque eran hombres humildes, temerosos de Yahvé, que estaban acostumbrados a vivir en el desierto, en los campos, porque ellos entendían que el Dios de ellos era un Dios de desierto. Y esto lo vamos a demostrar un poquito más adelante. De manera que cuando Salomón construye el templo, no todos estaban de acuerdo, porque ellos entendían que salir del campo
para ir a la ciudad y adorar en ese templo, estaban adorando a un Dios que no era el Dios de sus padres. Sigue en Jeremías capítulo 52 versículo 3 y dice la Biblia: y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Dios mismo, Yahvé, se encargó de echar a sus hijos, a su pueblo, de su presencia, por la forma en cómo vivían en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Judá. En Josué capítulo 14 versículo 12, este versículo deja mucho que decir. Escuche bien, allí dice: dame pues ahora este monte. Escuche bien, él está exigiendo este monte. ¿Por qué? Porque entiende que su Dios es un Dios de monte, es un Dios de desierto. Y como dijimos ahorita, lo vamos a demostrar. Dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él estaba reclamando este monte porque él entendía que este monte era de Dios, pero que lo estaban habitando los anaseos, que eran idólatras, que eran paganos, que adoraban a otros dioses. En Isaías 43 dice la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hay un pequeño error de escritura en este versículo, por lo cual también acarrea entonces un error de interpretación. ¿Por qué? Vamos a verlo detalladamente. Fíjense bien, mis amados. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto. Entonces reinicia y dice: preparad camino a Jehová. Repito, dice: voz que clama en el desierto. Entonces reinicia y dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzado en soledad a nuestro Dios. Sin embargo, hay un problema aquí, y es que quien dijo esto, la cual también era un hombre de campo, era un hombre de desierto, y que entendía que su Dios vivía en el desierto, nunca dijo: voz que clama en el desierto. Nunca lo dijo así. De la manera en cómo lo dijo fue de esta: voz que clama, Ese es el sentido correcto de esta escritura aquí. Voz que clama. Entonces reinicia nuevamente y dice: voz que clama. ¿Qué clama esa voz? Bueno, lo que clama es: en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Se da cuenta que es diferente a como dice arriba, que dice voz que clama en el desierto? No es voz que clama en el desierto, sino voz que clama. ¿Qué clama? En el desierto, preparad camino a Jehová. Esta es la manera correcta en cómo realmente se debe de escribir y se debe asimismo también de enseñar. Por eso es entonces que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, dice: yo soy la voz que clama. ¿Qué clama? Bueno, en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan estaba diciendo o repitiendo lo que Isaías ya había dicho aproximadamente unos 700 años atrás. Juan también era un hombre de desierto. Juan era levita, pero como él vio la corrupción que había en el templo, él prefirió renunciar a ser levita e irse al desierto y servir al Dios del desierto en el desierto. Por eso la Biblia dice que Juan lo que comía era langostas y miel silvestre. Entonces, vamos a dar entonces brevemente, ya para terminar, un pequeño detalle acerca de los hombres de tiendas u hombres de campo
u hombres de desierto. Bien, en Jeremías capítulo 35, desde el versículo 1 al versículo 10, dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jaasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijos de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasía, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moriréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Entonces, mis amados, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo vivían esta gente. Ellos no querían nada que tuviera que ver con la ciudad. Ellos no plantaban viña, no edificaban casa firme en la cual los obligara a ellos a vivir ya para siempre en un solo lugar. Porque, como ya hemos dicho, todo lo que tiene que ver con la cultura de la Biblia o de aquellas personas, el estilo de vida que ellos vivían era una vida de campo, una vida libre, una vida natural, una vida que no los comprometiera a ello, a romper o a cambiar con ese estilo de vida, porque entendían que si salían de allí, si cambiaban su estilo, entonces su Dios ya no iba a estar más con ellos. Todo esto, mis amados, es un ejemplo directo o una alusión directa del mensaje que nos deja el relato bíblico de Adán y Caín. Mire acá, entonces, ya sí, para terminar, Yahvé es un Dios del desierto. Así se presentaba y se identificaba desde el principio con los hebreos. Un ejemplo es Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham vivía en una ciudad idólatra, y el resto de su vida tuvo que vivirla como peregrino, caminando de desierto en desierto, de lugar en lugar. De igual manera, Isaac fue un hombre de desierto. Jacob fue un hombre de desierto. De hecho, Dios se le apareció a Moisés en el desierto. Dios le dio los mandamientos a Moisés en el desierto. O sea que Dios pactó con el pueblo en el desierto. Los llevó al desierto para que allí se identificaran como siervos de Dios, como pueblo de Dios. Su pueblo fue procesado también en el desierto. Los profetas eran hombres de desierto. Los esenios, ya antes de Yeshua y contemporáneo a Yeshua, y un poco después de Yeshua, los esenios también eran hombres de desierto. Eran hombres apartados para Dios que continuaron con esa cultura
¿Por qué? Porque ellos veían que en la ciudad se corrompía la gente. De hecho, muchos de ellos en su gran mayoría pertenecían a los levitas, y como ellos veían la corrupción dentro del templo inclusive, pues decidían salir e irse al desierto y vivir como beduinos, como peregrinos, como forasteros en todo el desierto. De igual manera, Juan el Bautista, que era de familia levita, Juan decidió renunciar, no ejercer su ministerio en el templo, porque veía la corrupción, veía el pecado que existía en el templo. Y Juan decidió irse al desierto. Por eso la Biblia dice que Juan comía langosta y miel silvestre. De igual manera, Yeshua, o Jesús, como usted le quiera llamar, era un hombre de desierto. Cuando usted analiza la Biblia, específicamente hablando del Nuevo Testamento, Yeshua no le gustaba mucho mantenerse en medio de la multitud. Por eso hay algunos ejemplos, por ejemplo, de una mujer cuando fue y tocó los tzitzit o los flecos de su manto. Él decía que alguien le había tocado, y uno de sus discípulos le dijo: maestro, la multitud te aprieta. Entre otras partes del Nuevo Testamento que registra que Yeshua a veces se compadecía de la multitud, en el caso de cuando multiplicaba los panes, pero siempre le gustaba el desierto, le gustaba irse al desierto a orar. En el desierto era que le predicaba a la gente, aunque también iba a las sinagogas, obviamente, pero siempre la mayoría de sus discursos eran en desierto, eran al aire libre, porque él, como judío, como israelita, como hebreo, entendía claramente que su cultura era así. Ellos, dentro de su cultura, dentro de su entorno, dentro de su sistema o su estilo de vida, ellos todos entendían que Yahvé se manifestaba más en el desierto. Esto y mucho más es la enseñanza que nos deja realmente el relato bíblico de Caín y Abel. Repetimos, Caín y Abel no fue una historia real. Por más que usted como teólogo quiera interpretarlo con respecto a la enseñanza muchas veces que se da de ofrenda, no es correcto. De manera, mis amados, que yo quiero dejarlo ya hasta aquí. Yo quiero que usted, a partir de este estudio, usted comience a investigar, a estudiar si realmente es cierto o no lo que decimos. De manera que agradecemos al Eterno que nos haya permitido compartir este estudio, y le agradecemos a usted también por dedicar parte de su vida para aprender juntamente con nosotros. Les recordamos una vez más, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, déjenos su comentario conforme a lo que usted crea, si fue bendecido o bendecida, si aprendió algo nuevo. Si desea compartirlo, compártalo, para que así todos seamos bendecidos y seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y seguiremos llevándole y dándole a usted de lo que el Eterno nos da a nosotros. Así es que gracias, amados, gracias, amigos. Deseamos que el Eterno les bendiga desde ahora y para siempre. Así es que hasta pronto. Shalom.